Buenas tardes, desde el espacio de Bolsar les habla Alexis Chubarov, acompañado de Rubén Pascuali, Martín Oliver, Manuelo Yamburu. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo Bien, estás? bien, recuperándome acá un poco de una gripe. Bien. Bueno, Este, Mercado, escúchame, me pasó fin de semana en cama y lo único que escuchaba era el bombo de Máximo gritando, no le vamos a pagar al fondo, no le vamos a pagar al fondo. Entonces dije, chao, ¿qué pasó acá? Y prendo el lunes más 4 la bolsa. Rubén, hay una disociación entre lo que nos muestran y lo que el mercado interpreta. obviamente el mercado no le cree, cada vez están perdiendo más credibilidad. Inclusive lo que vos ves es a nivel político, aunque no es nuestra función analizar eso, una disociación entre lo que vos viste y lo que está diciendo el gobierno. Hoy en los diarios de esta mañana leías que Alberto Fernández se va a reunir con la titular del FMI en Roma, que después espera encontrarse en Glasgow con Biden para tratar el tema argentino y la posibilidad de que nos den una mano para poder refinanciar esto. Y obviamente todo esto no tiene nada que ver con esos mensajes. Pero ahí hubo algo peor que eso, si no, vos lo escuchaste las declaraciones del ministro Guzmán, que es él el que tiene que ir a dar la cara. ¿No? Ayer lo escuchaba a Melconian y digo, este muchacho con qué cara va a ir a hablar con la gente del fondo. Pero indudablemente yo creo que el mercado lo toma, y yo también lo tomo así, quiero escucharlos a ustedes, como un discurso político a 3 semanas de una elección, cuando en realidad el tema del fondo hay que resolverlo. Mira, ya que arrancamos por este tema, algunas cosas que me había notado. Hay una fecha límite para esto del fondo, que es marzo del año próximo. Ahí hay que pagar 4.500 millones de dólares. Y si nosotros no lo pagamos, no es solamente el fondo. Si vos defolteás con el fondo, no arreglás con el fondo, se te caen los pocos pesos que recibís del Banco Mundial, los del BID, defolteás con el Club de París. La verdad que nos metemos en un lío que no sé a quién favorece, porque si la gente ahora la pasa mal, acordate lo que fue un default que era con bonistas, no era con el FMI en el 2001 y lo que fue la calle. Yo no veo ese escenario, no creo, más allá de estos discursos políticos que va a haber, no creo que esto sea una realidad. Y el mercado no es una opinión política, es lo No, que cree que va a pasar el que pone su dinero, el que está votando con su capital, todavía de manera especulativa, porque si bien es cierto de que el volumen en el mercado local, en las acciones, que es lo que por ahora está subiendo, está mejor, todavía para lo que es un mercado normal son volúmenes paupérrimos, para lo que supimos tener en algún momento. Así que yo creo que la mirada del mercado es esa, se distancia bastante de estas cosas que vemos en los medios. Por supuesto que vamos a ver bastante de esto, creo que en las próximas 3 semanas y probablemente después de la elección, aunque ahí se abre un signo de interrogación muy importante, muy importante. Pero también hay algunos otros mensajes, qué sé yo, Cristina Laesma hablando del capitalismo. Digamos, hay algunas cosas que o se empieza a escuchar eh, alguna idea de necesitamos consensuar, necesitamos hacer algo en conjunto, obviamente eso va a quedar para después de las elecciones, pero son todas cosas que indudablemente van a tener que pasar, porque a diferencia de otros momentos, el acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso. Y ahí se va a necesitar un consenso y después está cómo cada uno se lo vende a su público. tal Pero cual. la realidad es que si nos ponemos todo la celeste y blanca, eso hay que hacerlo, porque es por el bien del país, no es para complicarnos la vida. Y el fondo necesita, como necesita Argentina, arreglar. Creo que además el demorar nos juega en contra, porque se empieza a hablar en el mundo de que se empiezan a retirar los estímulos, de que de acá a un año vamos a estar hablando de suba de tasa de interés. Y si esto no lo arreglamos en algún momento, de acá para adelante, alguien va a decir, muchachos, qué oportunidad se perdieron. Cosa Sí, que creo que ya lo teníamos que haber hecho antes. Así que por todo esto, Alexis, creo que eso es lo que está viendo el mercado. Por eso la bolsa perfecto. no está escuchando esas manifestaciones. Sí, escúchame, y para pasar a esto veo también, aparte de la disociación política con respecto a las acciones, veo esa misma disociación con los bonos. Bueno, Manu,
Es lo que hablamos antes, sí. Sí, Sí, a ver, no puedo más que coincidir con Rubén, coincido casi en todo lo que dijo, o en todo. Yo creo que es parte del escenario político preelectoral donde me meto en un terreno que no es mío, voy a dar una pequeña opinión personal porque no es mi área, pero creo que el oficialismo trata de mantener a la tropa propia, ¿sí? Para que no se le escapen los votos duros, entonces todo este discurso tiene que ver con eso y obviamente vamos a ver mucha tensión en relación a quién paga el costo político, de quién es la culpa, que el fondo, que quién tomó la deuda impagable, bla, 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 y todo lo que escuchamos siempre. Pero coincido con Rubén, el otro día escuchaba a uno de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, el economista Esper, que decía algo que también coincido con lo que dijo Esper, si no se acuerda con el fondo es un incendio, si se acuerda puede ser duro, habrá que hacer algunas cuestiones, la economía está, ya diría no en falsa escuadra, directamente tiene desequilibrios por doquier, todos los conocemos, pero si no se acuerda con el fondo la cuestión va a ser muy compleja, muy, muy compleja. Entonces me parece que la lectura del mercado es esa, esta disociación que estamos teniendo hoy entre el mercado accionario, recién hablábamos, para muchos quizás una sorpresa, nosotros lo hablábamos recién, el papel estrella del mundo, Tesla, últimos 6 meses, Galicia subió 60, sí, Tesla 39, en los últimos 6 meses fue mucho más negocio comprar acciones de Galicia que de Tesla y sin embargo no aparece en la tapa de los diarios. Sin embargo, Tesla aparece en la tapa de los diarios como gran negocio. Claramente, Tesla está marcando un récord y Galicia viene del 14º subsuelo. ¿Sí? Obviamente lo que estamos viendo es una recuperación. A mí me parece que hubo un antes y un después de la elección, lo dije creo que en varios de los encuentros, donde dejamos de tener precio, dejamos de ponerle precio a los activos argentinos, no a los bonos, sí a las empresas, por cuestiones vinculadas con propiedad privada y todas esas dudas de Argentina yendo camino al populismo venezolano. Me parece que se dejó de poner precio a eso. Ante un escenario de acuerdo con el fondo, Alexis, todavía hay margen para mejora, sobre todo porque tendría que venir la corrección de la renta fija. ¿Sí? Lo hablábamos recién antes sí, de empezar a sí, grabar. está bastante atrasado. Bueno, Ahora, lo la que vos me pregunta que vos me decías, hiciste y es muy buena. Yo creo que eso le puede dar más espacio de suba al mercado, porque sigue estando, la verdad que no hay nada que festejar. Vos bajaste del 10º piso al primer piso, ahora estás, no llegaste al segundo piso y ya estamos festejando de que estamos bárbaros, ¿viste? Aclaremos Eh, algo, aclaremos algo. Cuando dijiste, Manuel, corrección, estás hablando de recuperación. claro. No, porque sí, sí, corrección siempre hace alusión a la baja. Y yo te entendí lo que dijiste, pero un poco para que el que nos está escuchando que lo entienda. Recuperación de precios. Y sí, sí, tenés que sí. empezar a bajar los retornos. Claro. Básicamente que corrijan hacia la baja, quise decir, porque ya prácticamente sin una corrección porque es casi Los ridículo. retornos. Argentina hoy tiene una curva que está marcando prácticamente un país que está al borde del default. La curva argentina, cuando uno ve la curva de los bonos ley externa, los ley local en dólares también, es una curva invertida, con TIR exageradamente alta, con paridades de default. ¿Sí? Pero esto lo venimos diciendo no de ahora, de la semana anterior, la anterior, y en realidad, en lugar de haber mejorado los rendimientos, han empeorado desde 2 semanas a esta parte. Por lo tanto, yo creo que el mercado accionario ahora sí se enfrenta a una cuestión donde si hay una recuperación o una mejora, si lo querés, en el rendimiento de los bonos, ¿sí? Que la curva argentina empiece a corregir un poco, me parece que hay lugar para que la suba continúe. Caso contrario, me parece que la aceleración, lo dije la semana pasada y bueno, justo lo dije el otro día, Galicia metió +7, pero eso bueno, salió porque salió, pero yo creo que en realidad que Galicia meta +7, que el mercado venga a este ritmo, si no hay una caída en el rendimiento de los bonos, me parece que se va a empezar a agotar. ¿Sí? Así como la semana pasada dije una cosa, después, bueno, el mercado cambia, te acelera una semana para la otra y Tal me cual. parece que necesita imperiosamente que baje un poco el riesgo país, que el Igual rendimiento de los tiene bonos. espacio, ¿eh? Todavía tiene espacio, no está saturado el mercado. No, Es, saturado no, vale, pero ¿cuánto más puede subir si los bonos Eh, siguen rindiendo 21%? y tenés un poquito de espacio más, todavía tenés. Un poquito más, un 5 o 6% más en dólares todavía tengo. es complejo definir eso, pero a ver, la suba que estamos viendo es por flujo de fondos, es por expectativas. Alguien dice, vamos a poner algo de dinero en un mercado extremadamente chico y se producen estas cosas. Obviamente los papeles que suben, la autopista de entrada son los que tienen más liquidez y los que cotizan en doble mercado, salvo algunas otras locales que pueden tener fundamentos propios, pero básicamente es eso lo que estamos viendo. Ahora, creo que
tenemos consenso. El otro día leía, Bueno, ya lees tantas cosas que no sabes de dónde sale, pero una frase que creo que ustedes seguramente van a compartir. Arreglar con el fondo es un ancla, no arreglar con el fondo es una crisis. Y yo creo que eso resume un poco lo que estamos hablando. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, claro, sí, 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 yo creo que sí. Y de hecho, por eso creo que de alguna manera en los próximos meses los bonos van a empezar a mejorar, porque el acuerdo con el fondo, si Argentina acuerda con el fondo y posterga esos pagos, no nos olvidemos que la reestructuración del año pasado hizo que Argentina, que le puso tasa de cupón muy bajita a los bonos, el canje, no tenga que afrontar importantes vencimientos de deuda en los próximos años. Los vencimientos de deuda que tiene Argentina de cara a Claro, los próximos años son los del Fondo Monetario Internacional. sí, Después sí. no tiene eh, grandes vencimientos de deuda. Manu, ¿sabes cuál es el tema? También eso lo En hace poco. dólares, ¿no? Me refiero a deuda en Sí, sí, dólares. eso lo hace poco atractivo a los bonos. Como el flujo de fondo no se te desarrolla, vos decís, ¿para qué voy a comprar ahora? Entonces, ¿qué buscas? Si no tiene un buen precio para ganancia de capital, no lo comprás. Y, pero ¿Entendés? ya No lo Ale, comprás por renta, lo comprás por expectativa de capital. Y cuando vos hablas de expectativa de capital de acá a 10 años, la incertidumbre es grande. Eso es cierto, pero tenés bonos, los bonos que empiezan a amortizar más cerquita, los AL30, los GD30, que ahora te amortizan cada 6 meses. Y salvo el primer pago, que es de $4, a partir del 2025 son $16 por año de amortización. Bueno, Guarda esa es que buena, esa es buena. si vos haces los números bien, en los bonos cortos, te estoy hablando los que se canjearon por una I-24 para que la gente sepa de qué estamos hablando, de acuerdo al valor que hoy tienen los bonos, el tipo que está comprando hoy, para el inversor que hoy paga, no sé, $36 por decir un número, en el 2026 recuperó todo lo que puso. Y te más, estoy dejando los intereses, claro, te estoy exactamente. dejando los intereses afuera. Claro. Ahora, ¿por qué no Perfecto. paga el mercado? Más allá de todo este tema de expectativa, porque me parece que si bien en las acciones hubo salidas muy rápidas, acuérdense del -50 pospaso, el desarme de posiciones que hubo, es un mercado más chico. Los grandes jugadores de bonos, que generalmente eran muchos del exterior, quedaron atrapados y muchos fueron a esa reestructuración, que acuérdense que fue con un 90 y pico por ciento de aceptación, con un número que era una paridad de arriba del Sí. 54%. Y se hablaba de Entonces, una exit yield del 10 y cuando bueno, salieron tenían más o menos el 10. esa gente no te vende en estos precios, pero tampoco te compra. Y mira con atención y ahora tiene que empezar a presionarlo al Fondo Monetario para que arregle rápido con Argentina. Entonces, eso te explica, tenés un gran demandante de bonos en el pasado que hoy está comprado y que no te compra, y un mercado importante. Entonces, eso creo que es lo que se va a necesitar más de una señal, sino que tomemos medidas de recuperación de confianza. No es solo el acuerdo Perfecto. con el fondo, sino qué tipo de acuerdo. Porque de eso no estamos hablando, porque fíjate que si hablamos y acordamos o no, Perfecto. pero después vamos a ver qué acuerdo es. A ver, pero en Y esto, a ver, Robin, si coincidimos. Yo creo que se está hablando poco de eso, pero para mí el tema central, o sea, se está hablando poco en la campaña porque claramente no conviene y conviene más el bombo y gritar eso. Pero el tema central de cara a los próximos meses es si se acuerda o no con el fondo, porque en realidad, una sí, vez acordado con el fondo, se allana el problema del pago de deuda en dólares. Obviamente, si no tenés un programa económico, esto es un despiole y todos lo sabemos. Y recién hablábamos cuánto va a ser la inflación antes de empezar a grabar de los próximos meses y probablemente sea muy parecida a la de este año. Y estamos hablando de inflaciones del 50%, 50% es una locura. Pero creo que se allana el camino en términos de la deuda en dólares y vos recién hablabas de flujo. A mí me parece que eso va a hacer que entre flujo. De hecho, bueno, no solo flujo de afuera. Muchos argentinos que tienen dólares van a empezar a invertir un poco más acá. Yo creo que el nivel de desconfianza que había era enorme, enorme. ¿sabés quién es el principal interesado en que entre el flujo de afuera? El gobierno. No, el FMI, Ah, porque es la única manera que pueden obvio, cobrar. que pueden Así cobrar. que ahora lo tenemos al fondo del lado nuestro, porque siempre la película fue al revés. Los bonistas pedían, ya que yo vengo de hace tiempo en el mercado, el fondo es un sello de calidad, qué sé yo. Bueno, nos mataron en el 2001, nos mataron en el 2008 y el fondo mutis por el foro. Fue el único que cobró siempre. Y si no, escuchen los viejos videos de nuestro amigo Claudio Suchovicki. Bueno, hoy el que tiene la gran deuda es el fondo. Y los bonistas están atrapados en una cotización que obviamente está eh,
nada, mostrando de que Argentina tiene serios problemas de credibilidad. Así que ojalá que esto venga. Tenemos algunas cosas a favor, pero lo que necesitamos que se pongan los planetas en línea es la política. Si la política no se pone los pantalones largos y se empiezan a pelear entre ellos, pasan cosas como esta que comenzó contándonos Alexis en el día de hoy, y que espero que después de la elección esto se calme, porque si nuestros políticos no están a las alturas de las circunstancias, las consecuencias, o sea, esto no es para el que tiene bonos. Yo no tengo ni un bono, imagínense. Estoy mirando una cosa así, digo, ¿esto muchacho de qué habla? No, yo esto no me meto. Y afecta igual. Un lío con el fondo elimina la posibilidad de financiamiento, no del país, del sector privado. ¿Y Tal cómo es cual. un país sin financiamiento? Estas cosas hay que decirlas, porque se tiran los discursos de campaña y la verdad que la gente que no está en el mercado cree que esto es una cosa sectorial. A mí lo que me preocupa es el país. Obviamente quiero que mejore los bonos, que mejore la bolsa, pero el impacto lo van a tener no solo nosotros, nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Es un tema, ¿eh? Tal cual. Bueno, no sé si les parece bien que vamos frenando acá y nos vamos para un poquito al mercado externo. Nuevos récords en las bolsas afuera, tanto Dow Jones como Nasdaq, S&P. Sí, Bueno, Ale, ahí también agrego, yendo al mercado local, tenemos que reconocer que está ayudando afuera, el contexto externo está ayudando mucho, porque otro sería el Por tema, supuesto. la corrección, lo dije hace un tiempo, cuando baja el S&P lo que sube es la correlación de los mercados, porque si baja afuera, sobre todo en Estados Unidos, es probable que impacte acá, pero me parece que está ayudando esa suba. Te contaba hace un ratito, el VIX ayer había tocado un mínimo de los últimos 12 meses, hoy está subiendo un poco, pero ayer el VIX, el índice de volatilidad, que se calcula en base a las opciones que se operan sobre el S&P Sí, 500, de la volatilidad implícita, ¿no? Estaba en mínimos y es un índice que habitualmente, para el que no lo sabe, baja, ¿sí? Cuanto menos volatilidad se espera en el mercado y habitualmente cuanto menos baja se espera que puede ocurrir en el índice S&P 500 en Estados Unidos. De hecho, cuando el VIX sube, habitualmente está correlacionado con una baja en el mercado accionario. Eh, en en, los ese, mercados. en ese sentido, estamos teniendo también ese plus en el mercado internacional que ha ayudado y si uno ve el volumen que se está operando en CDA, recién hablaba Rubén del volumen de acciones del mercado local, ayer el volumen de CDA volvió a duplicar el volumen operado en acciones, con lo cual también hay un sesgo del inversor local en diversificar su cartera, lo cual está muy bien, buscando estos activos, que adicionalmente, voy a decir algo muy importante, por lo menos para aquel que está ingresando hace poco al mercado, mm, tengan presente que esos activos van a seguir el tipo de cambio implícito, pero no dejan de tener el riesgo de mercado accionario, no dejan de tener la volatilidad típica que tienen las acciones. Así que a tenerlo presente, no es que porque uno compra CDRs, si sube el dólar implícito, entonces siempre gano. ¿Sí? Si viene una baja afuera, es un activo de riesgo, No, pero pero en realidad se sienten más seguros. sí, Se sí. sienten más seguros porque están atados al dólar, están atados a empresas que generan dinero, digamos. mm. Normalmente veo que el inversor de local se volcó mucho a eso porque se siente más seguro. Y está muy ¿Me entendés? bien y está perfecto y es una manera de diversificar la cartera no solo a nivel de tipo de instrumentos, sino de diversificarla a nivel de comprar activos que están en otro país, que facturan a nivel global. Pero digo, a tener presente que no deja de ser acciones de un mercado que está, como vos dijiste, no para de batir máximos, ¿sí? Simplemente Exacto, eso. exacto. Perfecto. Rubén, A ver, voy a hacer un comentario, una línea con respecto a lo que creo que está pasando en el mercado americano y una pregunta para ustedes que me planteaba justamente al ver esto que está contando Manuel, que es exactamente así. Yo creo que el que compra hoy CDR, fíjense que cuando tenés una trepada del dólar, aumenta el volumen de CDR. Creo que más que nada uno busca cobertura de dólar y no piensa mucho que atrás hay una acción que, aunque sabemos que esto es así, uno puede hacer una selección a ver qué compro, qué no compro, pero me parece que lo que prima más, lo que pesa más, es el tener una cobertura en dólar. La pregunta que yo me hago acá es, si llegáramos a algún tipo de arreglo que todavía no sabemos, que ojalá se dé, estamos hablando de lo que hablábamos del fondo, poselecciones, de que se escucha hablar de que la brecha se tiene que reducir, si no se reduce la brecha, esto no camina. Y la brecha creo que se tiene que reducir de abajo para arriba. Y si llegara a haber algún tipo de escenario
porque uno no puede descartar nada acá, que el dólar termine yendo para abajo. Ojo que el tener un activo dolarizado también me puede impactar en el precio del CDR. Hoy nadie está pensando que el dólar puede bajar. Cuando hablamos de que el dólar o escuchamos del atraso del dólar, estamos hablando del Lo oficial. oficial, exactamente, Rubén, es El así. otro es un precio de la histeria, pero bueno, Claro. no sabemos cómo lo medís. Pero la verdad es que creo que aún el dólar de convertibilidad está por debajo de lo que vale el otro. Si vos mirás en lo que va del año, con un dólar de 200 pesos de contado con liqui subió 40% en el año, más que la inflación hasta acá. Y no me voy para atrás, porque si me voy del 2018 acá, el dólar subió 10 veces, muchachos. 10 veces. Estamos de Del acuerdo. 18, 10 veces. Yo La eso lo. inflación no llegó al 300. ¿De qué estamos hablando? Sí, Sí, yo, sí, vos o sabés que. sea, dividimos cualquier precio de la economía argentina, perdón, Ale. Sí, Dale, sí. dale, 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 dale. No, 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 seguí, seguí, seguí. No, Dale. dividimos cualquier precio de la economía argentina por 200 y coincido con Rubén, nos da un tipo de cambio ridículo. El tema es, yo no veo la posibilidad de una unificación cambiaria sin que antes pasen un montón de cosas No, previamente. no, no, yo Pero, tampoco veo eso. Yo tampoco veo eso, pero algo que genere confianza tiene que hacer de que, si no, ¿cómo se reduce la brecha? ¿De qué estamos hablando? Esto vale lo que vale por todas esas incertidumbres que tenemos y que no sabemos cómo responder, pero evidentemente algo positivo tiene que pasar para que esa brecha sea menor al 100%, que es lo que vemos hoy. Yo digo, estamos en un máximo. ¿Qué hacemos lo que estamos en mercado cuando vemos máximo de precio? Bueno, esa es una cosa, pero no me quiero escapar de lo del mercado americano. Lo que estamos viendo, había una proyección de crecimiento de utilidades esperadas para el SP de un 27%. Ese era el consenso. Y lo que está viniendo, en algunos casos, está en el 30 y hasta 32%. Entonces, eso creo que es lo que está apuntalando lo que vos estás marcando, Alexis, un mercado que sigue firme, que fue a buscar los máximos, pero atención, decíamos antes de iniciar la temporada de balances, y esta es una semana donde vamos a ver muchas cosas de las tecnológicas. El jueves vamos a estar hablando de Apple, una de las grandes que tiene que venir, como ahora Manu está hablando del caso Tesla. Está escrito en piedra que las empresas del SP tienen un PER que no pasa de 21 o 22%, estoy hablando del forward, del PER con las ganancias estimadas, no pasa de ahí. Por eso es tan importante las estimaciones que traen las compañías. Cuando viene una compañía que te dice, mira, para adelante vamos a ganar menos, como dice nuestro amigo José Ciaba Serrate, la guillotinan. Pruebas al canto, Intel. Trajo un balance muy superior a la que esperaban, pero dijo que para adelante iba a ganar menos 10, que no se puede justificar, que hay declaraciones del presidente de la compañía que para adelante empiezan a mejorar. Pero esto es lo que está pasando y esto es lo que se está verificando y eso es lo que le está dando combustible a un mercado americano que sigue subiendo, que está en máximos y que bueno, ahora está la otra discusión de si la inflación va a ceder, si la inflación es transitoria o es permanente. Algunos está la discusión de esta inflación sí, esta inflación no, algo que hablamos en el programa anterior, no quiero volver a repetir eso, pero la verdad es que cuando mirás la inflación trimestre contra trimestre, segundo trimestre promedio 0,8, tercer trimestre promedio 0,4. Por ahora, los números le están dando razón a la Fed. Perfecto. Yo iría frenando acá. Los invito a que miren la presentación de hoy de nuestra empresa de hoy en Netflix. El primer minuto de la historia de Netflix y arranca Martín. Se fundó en California en el año 1997 por Reed Hastings y Mark Randolph. Lanzó Netflix.com, primer sitio de alquiler y ventas de películas a través de comercio electrónico. En el 2002 salió a cotizar en el Nasdaq con 600.000 usuarios en Estados Unidos. En 2007 incorporó el sistema de streaming a su plataforma. En la misma década se asoció con grandes compañías de electrónica y comenzó a transmitir en Xbox 360, Blu-ray y decodificadores. Más tarde incorporó Apple iPad, iPhone, iPod Touch y Nintendo Wii. En 2010 se lanzó en Canadá, Latinoamérica y Caribe
Caribe. En 2011 creó House of Cards, contenido original que se estrenaría en 2013. Mismo año recibió 31 nominaciones y ganó 3 premios Primetime Emmy. Entre 2013 y 2015 se expandió a Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En 2017 estrenó su primera película española, 7 años. Actualmente es líder en plataformas de streaming, cuenta con más de 200 millones de suscriptores, emplea cerca de 10.000 personas y cuenta con una capitalización bursátil cercana a los 300 millones de dólares. Bueno, Martín, tenés la palabra. ¿Cómo Dale, andás? Alexis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quería Perfecto. redondear una cosita que a mí siempre me quedó dando vueltas con esto que venían hablando del mercado antes de meternos en la compañía. Hay que tener en cuenta que el S&P 500 tiene una ponderación de las tecnológicas muy grande también. Entonces, a veces cuando hablamos del mercado, estamos hablando a veces de estas ponderaciones que hablaba Rubén, y eso también te acompaña, te ayuda a que el mercado también suba. Entonces, eso también tiene que ver. Y otra cosita, como analista fundamental también lo digo, cuando uno analiza y quiere ser inversor de una compañía, lamentablemente por los flujos que vemos de CDR, está bien que los CDR tienen este sustento que acompaña el tipo de cambio, obviamente, que yo creo que es la gran mayoría de los inversores pueden ir por ese lado, pero cuando vos te pones del lado del inversor a largo plazo y mirás un negocio a 10 años, que es lo que venimos hablando en estas presentaciones de compañías del último tiempo que venimos haciendo, me parece que uno puede proyectar ciertos negocios que quizá no sé si en la Argentina por ahí muchas veces no lo podemos hacer, no por la compañía en sí, porque hemos hablado de muy buenos fundamentos de otro tipo de compañías argentinas, pero sí me parece que tiene, lamentablemente la economía argentina, las empresas argentinas tienen un sesgo muy importante a ciertas cuestiones que no tienen que ver con los fundamentos de la compañía. No quiero extender mucho más esto, pero me parece que eso es la diferencia que vemos un poco en los inversores de empresas locales y los inversores de empresas norteamericanas. Pero nos metemos en Netflix, si querés, quería acotar eso para redondear lo que venían diciendo. Vamos a hablar de la compañía. Dale. Integrante Dale. de las FANG, de las denominadas FANG, viene siendo una empresa de alto crecimiento en los últimos años, pero te quiero mostrar dos gráficos principales. Mira, en la actualidad, y este primer gráfico te muestra la tasa de crecimiento interanual medida trimestralmente de los últimos 5 años. Fíjate cómo viene de 40% interanual, obviamente trimestralmente hablando, y hoy estamos hablando de unos ingresos que tienen que ver con, que están en el torno del 16%, que acá vemos cómo hay una ralentización en el aumento de los ingresos en el último tiempo. Esto, como te digo, medido en la tasa de crecimiento interanual medida trimestralmente, siempre un trimestre comparado con el año anterior. Pero te quiero mostrar otro gráfico también y que habla un poquito más de la gestión del management. Fíjate este gráfico, cómo te muestro cómo pasó de un margen neto del 2% hace 5 años a un margen neto en 2016 a un margen neto del 17% en 2021. Estamos hablando de una spread, digamos, entre lo que viene una empresa de alto crecimiento, que vemos una consolidación como compañía, que yo creo que en el futuro va a tener ingresos mucho más recurrentes, mucho más estables, pero un margen neto que va en crecimiento. Márgenes brutos del 40%, márgenes operativos del 21%. Cuando vos mirás los números de la compañía, es un negocio que está muy bien controlado, con un efectivo que es equivalente a los ingresos del último trimestre, que son 7.500 millones de dólares, que te pueden parecer poco dinero, que su cash sea el equivalente a un solo trimestre, pero pensá que en la actualidad no está generando flujo de caja libre positivo por el incremento del gasto operativo que tiene la compañía, pensando en una estrategia de una gran cantidad de capital que necesita incorporar la empresa para generar su valor agregado, que es la generación de contenido propio, y eso es su diamante en bruto, digamos, que el usuario tenga contenido propio para poder mirar constantemente y que eso sea el gancho de la compañía. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? De cómo la compañía necesita constantemente del requerimiento de capital. Hoy por hoy el cash flow que tiene operativo y tiene un acceso a líneas de crédito abiertas te están permitiendo tener la generación de contenido global, estamos hablando, para los próximos 12 meses totalmente asegurado. Así que
eso en cierto sentido es una tranquilidad que quiere dejar la empresa en ese aspecto también, ¿no? Hablábamos un poco de la gestión, te venía hablando un poco de la gestión. Hoy el activo corriente que tiene la compañía te cubre el 64% de la deuda a largo plazo. Es una empresa que necesita mucho capital, pero que la deuda a largo plazo que necesita para cubrir ese gasto lo tiene cubierto con el activo corriente, estamos hablando, en un 64%. Así que si das vuelta esa cuentita, digamos, hoy estamos hablando de una deuda a largo plazo de 1,65 veces el activo corriente, que es el activo, para que la gente entienda, a un año, ¿sí? El necesario, el que tiene a un año. Y si también tomás otro ratio, por ejemplo, el de la deuda corriente, el activo corriente, mejor dicho, te está pagando 13 veces y media la deuda a corto plazo. O sea que en gestión, digamos que esta es una compañía que está muy bien consolidada y tiene muy buenos números a corto plazo. Otro dato también a tener en cuenta, la recompra de acciones, compró en el último trimestre 100 millones en el último trimestre, 600 en lo que va del año, y tiene disponibles 4.400 millones de dólares para poder hacer una recompra de acciones. Tiene un programa abierto, sin topes, sin montos, sin plazos, y que lo puede suspender, eso también tenemos que tener en cuenta, lo puede suspender en cualquier momento según informa la compañía. Mirá, en el análisis que estuve haciendo, me parece que como inversores tenemos que tener en cuenta ciertas cosas. Primero, a ver, puntos para observar y para prestar atención. Es una empresa global. Pensá que desde 2018 el contenido que ha generado en un idioma que no sea inglés, la visualización de ese contenido se triplicó. O sea, se está convirtiendo en una empresa que es global en cuanto al contenido. Pero también tenemos que tener en cuenta el dato que te voy a pasar. Incurre en diferencias de tipo de cambio porque los ingresos un 57% de los ingresos no son en moneda dólar, no son en moneda estadounidense. Entonces, también me parece que es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. Como te decía, como requiere gran cantidad de capital, tendríamos que ver qué puede pasar si existe una suba de tasas. Eso también es un dato que vamos a tener que tener en cuenta. También un dato para seguir, la aparición de estos nuevos competidores. Hablábamos de Disney, algunas ediciones anteriores, como el crecimiento de los suscriptores de Disney fue mucho más rápido en 2 años para Disney que en los 10 años para Netflix en su momento. Y otra cuestión también a tener en cuenta es no solamente los nuevos competidores, sino la experiencia que tienen estos competidores y el dinero que tienen disponible, por todo lo que te venía comentando, para la generación de este contenido. Y el dato que me parece más importante para seguir es el precio de mercado que tienen las acciones. Hoy el precio de mercado que tienen las acciones te da un par de 60. Ese me parece que como inversores es el dato más importante a seguir. ¿60 años te da de PER? Te da 60 años de PER. Viene por un análisis que yo venía haciendo hace un tiempo, viene de PER 120, 90. Hoy el mercado está asignando un par de 60. Yo creo que puede el mercado asignarle un par de 35, 40 en los próximos 3, 4 años. Eso haría que el precio se ralentizara y que la empresa tenga que mostrar ciertos beneficios al alza, por supuesto. Y bien, sí. Había empezado con los puntos para observar, para tener en cuenta, pero para ir, digamos, con lo peor al principio. Pero los puntos a favor que tiene la compañía es principalmente hoy el foco está puesto por parte de la compañía en posicionarse como una de las principales opciones de entretenimiento. La generación de contenido propio de calidad que te estaba comentando para diversos dispositivos, ¿sí? Celulares, televisores y demás, para brindar la mejor experiencia posible. Esto de brindar la mejor experiencia posible, te diría que podría llegar a ser un tema para un webinario completo, porque hoy lo que está en auge, digamos, para todas las empresas tecnológicas es la guerra de los datos. Así que eso te lo dejo, si querés hacemos otro webinario en cómo invirtió la empresa en tecnología para poder ofrecerte. ¿Viste esa película que te ofrece porque está asociada a algo que vos viste? Bueno, estamos hablando un poco de eso, pero es un tema muy amplio para hablar en otro webinario. Bueno, algo sí, más para cerrar, así te cuento un poco del gráfico que lo que estuve mirando.
te cierro en lo que te venía diciendo, que la llave justamente del negocio pasa por este lado, por sostener el aumento de los suscriptores, la baja del servicio que se mantenga en el torno de los 6% anual de baja de suscriptores, y el aumento progresivo del precio. Uno de los puntos más importantes para la compañía es el aumento progresivo del precio. Hoy, acá te muestro una placa, mira, hoy los precios tenés promedio por miembro globalmente, estamos hablando de $11.73, viene de $11.13 en el 2019 y un poquito a la baja de 10,95 en el 2020. Pero estamos viendo un mundo en donde se supone que va a venir una inflación, el mercado está esperando una inflación en una empresa que te está aumentando el precio 5,4 desde el 2019 y 7,12 interanualmente. Así que como inversores estaríamos cubiertos en ese sentido. Así que en la inversión americana. Así que nada, básicamente te dejo para que sigas con lo que tenías para mostrar. Alexis, Sí. una cosa que ayuda a la interpretación y que de alguna manera puede explicar esa euforia y esos altos PER que tienen. Tuvieron un dato, siempre el tema de contenidos para Netflix era muy importante. Por eso el año de pandemia fue bastante castigada porque no pudieron producir contenidos. Pero ahora tuvieron el gran éxito, el juego del calamar, que tuvo un éxito sin precedentes, pero además de eso, es la penetración en el mercado asiático. Y yo creo que los que están apostando por la compañía, de alguna manera están mirando eso. Porque si no, la verdad que cuando vos decís semejante nivel de PER, ¿qué lo sustenta que tenés detrás de todo este tipo de cosas? Lo comento porque fue algo de los últimos tiempos. Habrá que ver si sacan otro éxito con esta naturaleza y cómo les va. Pero el mercado asiático y la penetración allí es un tema que, bueno, lo veremos a futuro. Perfecto. Para mí tuvo un acierto con esto de generar producciones locales en distintas partes del mundo. Y dentro de lo que es, a ver, con las plataformas que compiten, el caso de Disney Plus es para mí está muy focalizada al público infantil. Entonces, me parece que todavía no entran en un esquema de competencia ahí. Me parece que Amazon Prime debe ser mucho más competencia que. Pero bueno. Les cuento, miren el gráfico. Hice un solo gráfico, el gráfico diario, porque es representativo. Hoy está cotizando en los $670 y justamente está pegando contra la resistencia dinámica. Digamos, acá está intentando romperla, de romperla, ahí fíjense que yo lo marqué en la zona de arriba, tiene un objetivo de $775. Pero si no, ya ahí tendríamos que esperar soportes en 6.47 y 6.18. Así que es muy simple y ahí estaría siempre dentro del canal. Así que bueno, fíjense que hay varias líneas de aceleración a lo largo del tiempo y que la compañía, la verdad, que tuvo un desarrollo impresionante desde $1 que arrancó hasta los 670 que vale hoy. Bueno, si les parece bien, nos vemos el martes que viene acá en Mercado por Profesionales. Hasta entonces, chicos. Buena semana para todos. Abrazo. Muy buena semana, gracias.